Hola niños, esta semana les envío esta cápsula para que podamos reforzar ciertas habilidades que faltan por consolidar. Bien, el objetivo dice relacionar los números decimales con fracciones y viceversa. ¿Qué es lo que ya sabemos? Lo que sabemos es relacionar una fracción con un número decimal. Aquí podemos observar una pizza ya que está dividida en 8 partes iguales y de ella vamos a sacar una parte. Bien, lo que nosotros sacamos o obtenemos de esta pizza lo vamos a representar a través de una fracción. Pregunta: ¿cuántas partes sacamos de esta pizza? Una, ¿cierto? ¿Y en cuántas partes se divide la pizza? En 8. Entonces vamos a obtener la fracción 1/8. Recuerda que el número de arriba, que es el numerador, me indica cuántas partes yo voy a obtener de mi unidad, de mi entero. Y el denominador, que es el número de abajo, me indica en cuántas partes voy a dividir mi entero. En este caso, como sacamos una parte de 8, la fracción se llama 1/8. Bien, ahora esta fracción la podemos representar a través de un número decimal. ¿Cómo lo hacíamos? ¿Qué procedimiento? ¿Qué estrategia aplicábamos para transformar esta fracción en un número decimal? ¿Se acuerdan? Sí, eso, dividíamos el numerador por el denominador. Si ustedes toman su calculadora y dividen rápidamente 1 dividido en 8, me va a resultar 0,125 milésimos o 125 milésimos como le llamamos. Bien, entonces, ¿qué procedimiento aplicamos para obtener un número decimal a partir de esta fracción? La división. ¿Qué es lo que dividimos? El numerador por el denominador y me da un cociente de 0,125 milésimos. Esa era la estrategia para transformar una fracción a número decimal. Bien, ahora tenemos el número decimal anterior que resultó, ¿no es cierto? 125 milésimos. Ahora yo lo quiero pasar a fracción. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que hacíamos, niños? Anotábamos en el numerador, ¿qué anotábamos? El número decimal sin la coma, ¿recuerdan? O sea, sería 125, y en el denominador iría una unidad acompañada de tantos ceros como cifras decimales hay en este número decimal. ¿Cuántas cifras decimales hay? 1, 2, 3. Recuerda que los números decimales son aquellos que están después de la coma. ¿Ya? Entonces sería una unidad acompañada de ¿cuántos ceros? De 3. Bien, esta fracción se llama 125 milésimos. Bien, ahora vamos a simplificar hasta que la fracción quede irreductible. Bien, si nosotros vemos, este número termina en 25 y acá abajo en 0. Entonces, ¿por qué número puede ser divisible? Ambos números. Puede ser por 5. Y por otro más grande, ¿cuál sería? Por 25. Entonces vamos a dividir por 25. Entonces ahora nos preguntamos, ¿qué número multiplicado por 25 me resulta 125? ¿Qué número multiplicado por 25 me resulta 125? O también puedo dividir 125 dividido en 25. ¿Qué número me va a resultar? ¿Qué número? Eso, 5, ¿cierto? 5. Ahora, si yo veo qué número multiplicado por 25 me da 1000, o divido 1000 dividido en 25, ¿cuánto me va a resultar? 40. Bien, me dio aquí como resultado otra fracción, 5/40. Bien, ahora me pregunto, ¿podré seguir simplificando? 5 y 40 lo encontraré como un resultado en una misma tabla de multiplicar. Saquemos la tabla del 1. ¿En qué tabla? En la tabla del 5. Entonces vamos a simplificar por 5. Ahora me pregunto, ¿qué número multiplicado por 5 me resulta 5? O 5 dividido en 5, ¿cuánto es? 1, ¿cierto? Ahora, ¿qué número multiplicado por 5
me resulta 40, o divido 40 dividido en 5, vamos a obtener 8. Entonces llegamos a una fracción a 1/8. Ahora yo te pregunto, 1 y 8 lo encontraré en una misma tabla como resultado, pero que no sea la tabla del 1. No, ¿no es cierto? Entonces no puedo seguir simplificando. Quiere decir que esta fracción llega hasta ser irreductible. No se puede seguir simplificando. ¿Ya? Bien, este es el procedimiento para transformar un número decimal a fracción. Aquí, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Que 125 milésimos es equivalente a 1/8. O viceversa, 1/8 es equivalente a 125 milésimos. O sea, representan lo mismo. Bien, ahora vamos a realizar representaciones gráficas. ¿Recuerdan que representábamos los números decimales a través del dibujo? Bien, ¿cómo se llama este número decimal? 1,5 décimos, ¿cierto? Acuérdate que después de la coma están los décimos, centésimos, milésimos, 10 milésimos y así sucesivamente. Bien, como estamos hablando de décimos, décimo viene de 10. Entonces, ¿en cuántas partes voy a dividir el entero? En 10 partes. Bien, pero aquí me dice que además del entero debo colorear 5 décimos. ¿Alcanzaré, aparte de colorear el entero, a colorear 5 décimos? Veamos. Vamos a colorear nuestro entero, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí tenemos nuestro entero representado. Ahí está. Pero nos faltan los 5 décimos. Por ende, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Eso, vamos a tener que dibujar otro entero dividido en 10 partes iguales, porque hablamos de décimos. ¿Y cuántas partes de ellas vamos a colorear? Muy bien, los 5 décimos. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, ahora que tengo la representación gráfica de este número decimal, lo vamos a escribir como una fracción. Pregunta, ¿cuántas partes de esta representación hay coloreadas? Hay 15. Entonces ahí tenemos en el numerador 15. Ahora, ¿en cuántas partes se divide cada uno de estos enteros? En 10. Entonces podríamos decir que 15 décimos, recuerda, es equivalente a 1,5 décimos. O viceversa, 1,5 décimos es equivalente a 15 décimos. Representan lo mismo. Bien, tenemos otro número decimal que se llama 0,75 centésimos, o también lo podemos llamar 75 centésimos. Centésimo viene de 100, ¿cierto? Entonces, ¿en cuántas partes vamos a dividir el entero? En 100. ¿Y cuántas partes de ellas vamos a colorear? Muy bien, vamos a colorear 75. Entonces, realizamos la representación, ¿no es cierto? El entero dividido en 100 partes iguales y coloreamos 75 partes de ella. Ahora, lo vamos a escribir como una fracción. ¿Cuántas partes de ella hay coloreadas? 75. ¿Y en cuántas partes se divide el entero? En 100. Ahora, ¿cómo se llama esta fracción? 75 centésimos. Bien, entonces 75 centésimos es equivalente a 0,75 centésimos o a 75 centésimos, como lo dice el número decimal. Bien, ahora, lo nuevo. ¿Cuál es lo nuevo? Niños, todo número que se puede representar a través de una fracción es un número racional. ¿Ya? Racional viene de ración, una parte de otra. ¿Ya? ¿Qué es lo que observan ustedes aquí? ¿Qué observan? Una mitad de una naranja. Bien, ¿cómo puedo representar yo la mitad de una naranja a través de un número, de una fracción? Como un medio, ¿cierto? Una parte de 2, o sea, la mitad. Ahora, yo te pregunto, ¿cómo puedo representar esta fracción como un número decimal? ¿La puedo representar como un número decimal? Claro que sí. ¿Y cuál era la estrategia? Dividir el numerador por el denominador, ¿cierto? Entonces, si yo divido, usted divida ahí en su calculadora, 1
1 dividido en 2, ¿cuánto resulta? ¿Cuánto resulta? Muy bien, 5 décimos o 0,5 décimos. Ahora, esta fracción nosotros la podemos representar, ¿no es cierto? Yo un medio la puedo representar con otras fracciones que son equivalentes a ella, o sea, representan lo mismo. ¿Y cómo lo puedo hacer? ¿Qué estrategia puedo aplicar yo aquí para representar esta fracción de otra manera? ¿Qué fracciones equivalentes puedo encontrar? ¿Cómo lo hago? Voy a amplificar. ¿Qué quiere decir amplificar? Que vamos a multiplicar tanto el numerador como el denominador por un mismo número para encontrar fracciones equivalentes. Entonces, si yo multiplico, por ejemplo, multiplico 1 por 1, que diga 1 por 2, me va a resultar 2, ¿no es cierto? Y si multiplico 2 por 2, vamos a obtener 4. Entonces podríamos decir que 2 cuartos es equivalente a un medio. Ahora, esta misma fracción yo la puedo multiplicar por 3. Multiplico 1 por 3, me va a resultar 3, ¿no es cierto? Y 2 por 3 me va a resultar 6. También puedo hacerlo multiplicando por 4. 1 por 4, 4. Y 2 por 4 me va a resultar 8. Bien, niños, así sucesivamente, infinitamente yo puedo encontrar fracciones equivalentes a un medio. ¿Ya? Y eso lo hacemos amplificando. Bien, recordar, niños, que toda fracción, que todo número que se pueda representar a través de una fracción, por ejemplo, este número decimal yo lo puedo representar como una fracción, pertenece a los números racionales. Bien, ustedes desde pequeñitos han venido aprendiendo en el colegio a contar. ¿Y eso cómo lo hacemos? A través de los números naturales, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, hace poco hemos comenzado a aprender sobre los números enteros. ¿Recuerdan cuando hablábamos de cuando la temperatura disminuye, cuando hay un ascenso, cuando hay una pérdida? ¿De qué números estamos hablando? Números negativos y positivos, ¿cierto? Se me olvidó decir que los números naturales se designan con la letra mayúscula. Bien, continuamos acá. Entonces los números enteros son los números negativos, son los positivos, incluyen al 0. Bien, pero ¿sabían ustedes que tanto los números naturales como los números enteros pueden ser representados a través de una fracción? ¿Cierto? Por ejemplo, si tenemos los números enteros son representados con la notación Z, ¿ya? Con ese símbolo. Ahora, yo tengo aquí un número, ¿qué número es este? Un número entero, ¿no es cierto? Negativo. Bien, este número yo lo puedo representar como una fracción. ¿Cómo? Anotando menos 2 partido en 1. O tengo menos 10, ¿no es cierto? La temperatura ha disminuido en 10 grados. Ya la puedo representar como una fracción. Menos 10 partido en 1. Bien, como todo número natural y número entero puede ser representado a través de una fracción, estos números, estos conjuntos pertenecen al conjunto Q, ¿no es cierto? Que esta letra representa a los números racionales. Racionales, niños, ¿ya? Que viene de ración. Bien, entonces podríamos decir que tanto los números naturales están dentro, ¿no es cierto? Dentro de los números enteros. Recuerda que los números enteros están compuestos de los negativos y los positivos, ¿ya? Por ende, los naturales están dentro de los números enteros. Ahora, tanto los números naturales como los números enteros pertenecen al conjunto de los números racionales. ¿Ya? Bien, hasta ahí hemos ido aprendiendo. Ahora, los tipos de números racionales. Por ejemplo, yo un cuarto
lo voy a transformar a número decimal. Si usted divide 1 dividido en 4, ¿qué número decimal vamos a obtener? 0,25, ¿cierto? Si usted divide en su calculadora 1 dividido en 4, hágalo, ya, detenga el video, divida 1 dividido en 4, le va a resultar 25 centésimos, ¿ya? Ahora, ¿no es cierto? Como resulta 25 centésimos, ¿siguen más números decimales hacia acá? ¿Hacia la derecha? No, ¿no es cierto? Llega hasta ahí. Por ende, estos son números finitos, ¿ya? Números decimales finitos, que terminan, que no continúan, no hay un número que se repita constantemente. Bien, ahora tenemos otro caso. Tenemos menos un tercio, ¿ya? Menos un tercio. Divida usted en su calculadora menos 1 dividido en 3. ¿Qué número le va a resultar? 0,33333. Detenga el video y hágalo en su calculadora, ¿ya? Para que compruebe. Le va a resultar menos 0,33333 infinitamente. Ahora, para no estar anotando esta cantidad de números, que el patrón viene siendo aquí 3, ¿no es cierto? El que se repite, para no estar anotándolo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a anotar 0,3, pero este 3 va a llevar una rayita encima, ¿ya? Esto quiere decir que el número 3 se repite infinitamente. Infinitamente, no sabemos cuándo, infinito. Ahora, este número recibe el nombre de periodo. El periodo quiere decir que se repite infinitamente. Ahora, este número decimal, como tiene un periodo, se llama infinito periódico. Así se llama este número decimal. Nosotros este número decimal lo podemos representar como una fracción, ¿cierto? Ahora, tenemos otro caso, 5 sextos. Vamos, divida 5 dividido en 6 en su calculadora. Detenga el video y obtenga su resultado. ¿Ya? Bien, entonces si yo divido 5 dividido en 6, ¿cuánto le va a resultar? 0,83333. ¿Cuál es el número que se repite infinitamente? Es el 3. Bien, entonces para no estar anotando toda esa cantidad de 3, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a abreviar. Vamos a escribir 0,83 centésimos. ¿Cuál es el número que se repite? El 3. Entonces, por ende, el 3 va a llevar una rayita encima. Y como habíamos dicho en el ejercicio anterior, el 3 va a recibir el nombre de periodo. Y ahora, este número que no se repite, porque no tiene la rayita encima, y está antes del periodo, ¿cómo se va a llamar? Anteperiodo. ¿Ya? Ahora, como tiene un anteperiodo, ¿cómo se va a llamar este número decimal? Infinito semiperiódico. ¿Ya? Este infinito semiperiódico que tiene un anteperiodo se puede representar también como una fracción. ¿Ya? Igual, el infinito periódico se puede representar a través de una fracción. Este número decimal finito, que no tiene infinitos números, también se puede representar a través de una fracción. Pero hay casos en que los números decimales no se pueden representar como una fracción. ¿Y cuál sería ese número? Existen números que no se pueden representar a través de la fracción. Ese es cuando nosotros queremos encontrar el valor de pi, ¿no es cierto? Que está relacionado con el área de la circunferencia y el diámetro. Nosotros al dividir el área de la circunferencia por el diámetro, vamos a obtener el valor de pi. Pero miren, observen, ¿hay algún patrón que se repita? ¿Hay algún patrón en los números decimales? No, ¿no es cierto? No hay ningún número que se repita así constantemente. Entonces es imposible representarlo a través de una fracción. Por ende, podríamos decir que pi no pertenece a los números racionales, sino que pertenece a los números irracionales. ¿Por qué? Porque es imposible representar este número decimal
a través de una fracción. Bien, niños, esta es la cápsula que les he enviado esta semana. Repasen, observen, escuchen, analicen, ¿ya? Y a través de esta cápsula ustedes van a desarrollar las actividades, van a reforzar lo que hemos aprendido hasta el momento. Bien, me despido, que estén bien, les envío un abrazo grande. Chao.